Voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 24. Vamos a leer los versículos 14 al 15. Ahora Dani de muy buena manera en la lectura inicial introdujo el contexto de estos versos. Vamos a leerlos y vamos a empezar nuestro estudio. ¿Listos? Josué 24, 14 al 15 dice así. Así dice la palabra del Señor. Ahora entonces, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses de sus padres, que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Verso 15. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana en la cual podemos respirar y tomar aliento de vida y poder tener fuerza en nuestros cuerpos y poder estar aquí y contemplar la hermosura de Cristo desde la perspectiva congregacional donde tus hijos se reúnen y bellamente, Señor, pudimos entonar con las voces que nos das y del sonido que sale de ellas, Señor, poder adorarte juntos. Qué buen ejercicio para el alma es poder cantar verdades que solo en Jesús está nuestra fe. Y cantarlo sin necesidad de algún instrumento como para que nuestra alma tenga la necesidad de avivarse. Porque con solo el hecho de tener el regalo de la voz, podemos cantarte y nuestra alma es avivada. Gracias por eso, Señor. Y gracias porque también podemos usar los instrumentos para de una manera distinta también adorarte y cantar verdades acerca de ti, de ese gran misterio del Dios de vida que murió, pero al tercer día se levantó por causa únicamente de su nombre y por amor a los suyos. Qué misterio, qué amor, qué misericordia. Esos dos cantos nos hacen pensar en tu gloria, en lo digno que eres de adoración, Señor. Y ahora te pedimos que en tu gracia nos concedas meditar en tu palabra y ser como árboles afirmados junto a las aguas de los ríos, que crecen y que su fruto da en su tiempo y su hoja no se cae ni se marchita. Todo lo que hace prospera. Te lo pedimos que fijes nuestros ojos en tu palabra y en el tema que queremos enseñar hoy y que tu Espíritu nos dé entendimiento y nos lleve a la aplicación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, estamos en un tiempo, yo creo que todos concordaríamos con lo que voy a decir. Estamos en un tiempo donde, por un lado, la familia, hombre, mujer, con hijos o sin hijos, o inclusive hasta los mismos deseos de un hombre o una mujer de querer una pareja, un hombre o una mujer, estamos en tiempos donde esa idea parece diluirse. Estamos en tiempos donde la atracción de los ojos y los placeres del alma hacen que los hombres o mujeres dentro de un matrimonio, con hijos o sin hijos, o hombres o mujeres que confían en el Señor que en algún momento les va a dar un cónyuge, en ese mundo donde estamos, ese elemento de considerar a Dios en medio de una vida espiritual desde lo personal a la familia es casi nulo.
Yo creo que, o por lo menos en la generación en la que nosotros estamos, nunca se ha considerado el elemento de la adoración, fuera de que hemos tenido que definirlo 1000 veces para recordarnos que la adoración no es cantar exclusivamente. Hemos tenido que enseñar de diferentes maneras donde hemos recordado desde la Escritura donde la adoración es un estilo de vida, ¿verdad? En los estudios bíblicos aprendimos en Juan capítulo 4 cómo Dios ha decidido que los que Él salva y pone su espíritu y que cambia sus corazones de piedra y les da un corazón de carne para que latan por Él, sean corazones que viven en todo lo que hagan para su gloria. Mis hermanos, si yo dijera que tener nuestras familias en una iglesia que es centrada en Cristo, que predica expositivamente, que tiene buena doctrina, que busca producir espacios en los cuales podamos crecer en nuestra propia piedad personal, espacios donde podamos criar a nuestros hijos en el temor del Señor y en la disciplina, cultivar nuestros matrimonios en la piedad. Yo creo que estamos de acuerdo todos nosotros de que esa es una gran bendición y un regalo del Señor. Yo creo que nadie podría negar eso. Pero al mismo tiempo, cuando eso es una gran bendición y un regalo del Señor, yo creo que podemos reconocer que podríamos caer en la tentación de creer que al tener este gran regalo, eso es suficiente para nuestras vidas como discípulos de Cristo. Es decir, la idea de que porque yo tengo una iglesia que es robusta en el Señor y produce todos los espacios para que yo crezca, es la idea de que yo con eso yo estoy satisfecho. Yo creo que podríamos reconocer que esa es una gran tentación para muchos de nosotros. O sea, lo que quiero decir, que eso no puede ser suficiente. No escuchen lo que no estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que la iglesia no es útil para nuestro crecimiento personal. Lo que yo estoy diciendo es que ningún creyente puede sentirse satisfecho con solo venir a la iglesia o participar en los espacios de la iglesia como el momento único en su vida donde se nutre personalmente en adorar al Señor. O el único espacio donde nutre su matrimonio, o el único espacio donde trata de ejercitar la crianza de sus hijos. En eso es lo que yo me refiero que no es suficiente. Imagínense lo que es querer acercarse uno al Señor 1 o 2 veces por semana. O lo que es querer mostrarle al niño, a los que tenemos hijos, o a los que quieren tener hijos, o a los que el Señor le ha dado sobrinos, primos, nietos cerca, hermanos menores cerca, y queremos que conozcan al Señor y solo 1 vez o 2 veces por semana. O al cónyuge donde viene y nutres el matrimonio 1 vez o 2 veces por semana. Yo creo que eso no va a ser suficiente como para demostrar la gloria y la grandeza del Señor, de tal manera como para que el matrimonio se sostenga en los momentos de crisis, o no va a ser suficiente para cuando los niños crezcan y se vayan de casa, o cuando simplemente el Señor decide no darnos un cónyuge. Y yo creo que una de las prácticas espirituales de las cuales yo sé que Juanjo y Dani estarían de acuerdo conmigo, pero es una de las cuales yo personalmente estoy completamente convencido que es una práctica necesaria en nuestra iglesia para el crecimiento espiritual de los miembros, es la adoración familiar. Es la idea donde matrimonios con hijos, sin hijos, creyentes que tienen sobrinos, nietos, primos, hijos, gente medianos de diferentes edades alrededor suyo de manera continua, donde cultivan su relación con Dios juntos para la vitalidad de la familia. Pero a los que yo quiero también que entendamos, los que no tienen cónyuges ahorita, que no cierres tus oídos, porque la práctica de la adoración
familiar empieza en la práctica de la adoración personal. Yo no puedo guiar a mi familia en algo que yo ni siquiera creo, que yo ni siquiera me cultivo. Y el engaño peor que usted o yo podemos creer es que cuando usted se case, si Dios le otorga un matrimonio, ahí va a florecer. Por solo el hecho de estar casado, la espiritualidad va a florecer. Porque créame que no va a florecer. Lo que no sucede en lo personal no va a suceder en lo grupal. Así que vamos a estudiar el tema en general de la adoración familiar. Déjeme definirla. Es la práctica diaria de una familia cristiana en la que reconocen que Dios debe ser adorado en todo tiempo por la familia. Y en esa práctica ejecutan algunos elementos espirituales que transmiten la verdad de Dios a los demás miembros de la familia. Es la práctica diaria de una familia cristiana en la que reconocen que Dios debe ser adorado en todo momento. Y para eso ejecutan varios elementos espirituales que al ejecutar o practicar o ejercitar esos elementos espirituales le transmiten a los demás miembros de la familia esas verdades de que Dios debe ser adorado en todo tiempo. Vamos a estudiar este tema en 3 partes. No va a ser un sermón expositivo, lo lamento. Va a ser más una enseñanza, vamos a construir el tema. Entonces vamos a dividirlo en 3. La primera va a ser la adoración familiar, siempre ha sido y siempre fue la práctica del pueblo de Dios. Es el primer punto. El segundo punto es la adoración familiar fue practicada por los cristianos de la historia de la iglesia. En ese punto yo quiero traer a nosotros hombres, fundadores de la fe cristiana, y que tengan algo que decir acerca de este tema. Y lo tercero, que algo que a mí más me gusta es el elemento práctico de cuáles son los elementos y cómo podemos practicar la adoración familiar. Aquí está la primera, entonces el primer punto, la adoración familiar siempre fue, siempre es y siempre será una práctica en el pueblo de Dios. Así como usted puede reconocer que en la Biblia la palabra Trinidad no aparece, ni la busque porque no la va a encontrar, no podemos decir que el contenido de esa doctrina en diferentes partes de la Escritura no se encuentra. Bueno, es exactamente lo mismo con la adoración familiar. No encontramos un mandato directo o explícito acerca de la adoración familiar en la Escritura. Pero lo que sí podemos tomar son múltiples pasajes de los cuales podamos concluir la verdad de que la adoración familiar es importante que el cristiano la considere en su vida. Hay varios y yo voy a usar 4 textos. Usted los va a escuchar y me voy a referir, para que no cierre su Biblia, a Josué capítulo 24, voy a quedarme un poco más enfocado en él. Pero el primer texto, que yo sé que usted lo sabe, nada más quiero recordarlo, está en Génesis capítulo 18, versículos del 17 al 19. Y lo que está sucediendo ahí es que 2 ángeles y el Señor, esa es la forma correcta de decirlo, 2 ángeles y el Señor, o sea, 3, se me fue la palabra, no son personificaciones, no son teofanía, pero se me fue el nombre. Son 3 personas, para decirlo así, que se aparecen a Abraham, una de ellas es el Señor. Ese es el momento donde el Señor se acerca a Abraham, va a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, el Señor le va a dar a Abraham la promesa de que Sara va a concebir y Sara se ríe. Es ese texto. En ese texto, esto es lo que el Señor le dice a Abraham. Escuchen lo que el Señor le dice a Abraham. Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, y no está hablando acerca de Sodoma y Gomorra. Lo que dice, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa. En él serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí está el verso 19 que quiero que escuchen.
y yo, este es el Señor hablando, y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, para que yo cumpla todo lo que he prometido en Abraham. La pregunta que es lógica al texto, ¿cuál sería? ¿Y cómo Abraham hizo eso? Lo primero que tenemos que concluir, que interesantemente Josué, capítulo 23, en la finalización de su último sermón antes de morir, Josué le explica al pueblo que Dios sacó en la tierra donde están en ese momento, de ahí sacó a Abraham. Entonces lo que significa con el texto en Génesis, y lo que quiero decir es que Abraham, antes de comenzar a guiar a su familia, Abraham comenzó a caminar con el Señor él. Lo que ahora Abraham tenía por delante era enseñarle a su familia quién era, cómo era este ejercicio de adoración a este Dios que, como usted y yo podemos concluir, no tenía personas a quien ir. Abraham no tenía a un hermano cerca al cual decirle, oye, ¿cómo estás haciendo esto? Abraham no tenía un pastor que le enseñara desde un púlpito. Abraham no tenía ni siquiera la revelación escrita de lo que Dios podía demandar de él. Lo único que Abraham sabía es que lo que él caminaba con el Señor era palabra de verdad que su familia necesitaba escuchar. Cuando Isaac llega, obviamente Abraham hizo más que darle un hogar y comida. Abraham le enseñó o le había enseñado a su familia lo que era adorar al Señor. Ahí es donde Génesis 18 como fundamento nos es ilustrado como fruto en Génesis 22, que ese texto yo sé que usted también lo sabe, que es cuando Dios levanta a Abraham en la madrugada y le dice, Abraham, sacrifícame a Isaac. Quiero que lo lleves al monte y lo sacrifiques. La narración no nos dice, pero es casi lógico, si usted es un ser humano como yo, usted va a leer el texto y se va a poner a pensar, ¿qué habrá sentido el hombre que habría escuchado años atrás, unos 40 años atrás, de que Dios le iba a proveer un hijo, y ahora cuando lo tiene, que tiene una edad como de 15, el Señor le pide que se lo dé, que lo mate? ¿Qué podría estar pasando por la cabeza de un hombre como Abraham, como un papá? Dice el texto que Abraham preparó él mismo, cortó la leña, subió al monte, ¿verdad? Y lo que sí sabemos es que el ángel habló. Abraham no sabía qué es lo que Dios iba a hacer, pero el autor de los Hebreos en el capítulo 11 dice que Abraham estaba seguro de que Dios lo podía levantar de entre los muertos. Eso es interesantísimo. El autor de los Hebreos interpreta que Abraham obedeció a Dios porque sabía y conocía el poder de Dios. No sabía que Dios lo iba a hacer. Abraham sabía que Dios podía hacerlo. Pero Abraham fue. Y donde están llegando al monte, listo, dice el texto que Abraham toma la leña del holocausto, la pone sobre su hijo Isaac, lleva en la mano el fuego y lleva un cuchillo. Y los dos comienzan a subir. Y mientras van subiendo el monte, Isaac le pregunta a su papá. Dice, padre, y la expresión hebrea como lo describe es, Abraham muy reverentemente le dice, aquí estoy, hijo mío. En nuestro idioma sería, ¿qué pasó? Dígame, ¿qué pasó, papi? Y le dice Isaac, aquí está el fuego. Y aquí está la leña. ¿Y dónde está el cordero? Papá, ¿dónde está el cordero? Lo que es interesante es cómo Isaac sabía que un sacrificio a Dios recurría o necesitaba un cordero. Si no era la única vez, porque no era la única vez probablemente que Abraham hacía un sacrificio a Dios. Abraham le había enseñado a su familia y a Isaac lo que era adorar a Dios, lo que incluía adorar a Dios. Entonces cuando Isaac está delante de eso, dice, falta algo, papá. Miren lo que se puede haber hecho el corazón de ese hombre. Decirle, eres tu hijo. ¿Verdad?
Isaac sabía estas cosas porque se familiarizó con los elementos en el Antiguo Testamento de lo que era adorar al Señor. Y yo no creo que Abraham lo haya hecho una sola vez, de tal manera que a Isaac tuviera una memoria que dijera, solo una vez he visto a mi papá. Para que fuera tan puntual, muy probablemente continuamente Abraham hacía eso. Teniendo esos dos ejemplos que están antes de Josué, ahora yo quiero que veamos Josué. Noten en Josué que a este punto la frecuencia para la cual se adoraba a Dios de manera congregacional no era de la misma manera como nosotros lo hacemos hoy. No sé si usted lo ha notado, pero en el Antiguo Testamento los creyentes no adoraban a Dios todos los días congregacionalmente, todas las semanas congregacionalmente, porque recurría o requería hasta cierto punto desplazarse un poco de tiempo, y eso tomaba un poco de tiempo dejar la casa. No fue hasta después de que salieron de Babilonia y años después que comenzaron a surgir las sinagogas, donde ahora el pueblo podía ir más cerca a reunirse a adorar al Señor. Pero aún estando en una sinagoga o cuando iban al tabernáculo o al templo, la familia llegaba y eran divididos. Los hombres por este lado, las mujeres y los niños por otro lado. Entonces la adoración nunca era junta, siempre era separada. Entonces, en los tiempos de Josué, no se disfruta el regalo que nosotros los creyentes hoy tenemos por el sacrificio de Cristo y por la bendición del Espíritu Santo, el privilegio de experimentar las riquezas del Señor Jesucristo cuando nosotros venimos juntos y adoramos juntos. O sea, lo que quiero decir es que esto no lo disfrutó todo el mundo que conoció al Señor en todos los momentos. Esto no es algo como para que demos por sentado que es algo de tradición cristiana. Algo para que digamos que esto es algo como hay que hacer porque somos cristianos. No. El reunirse congregacionalmente y adorar al Señor juntos tiene otro nivel delante de la experiencia y del caminar con el Señor que muchos otros cristianos en muchos otros momentos no tuvieron. Josué era uno de esos que no podía experimentar la adoración congregacional en todo momento cuando él quisiera. Pero la verdad de que Dios merece ser adorado en todo tiempo, en todo momento, por todas las familias, nunca ha cambiado. Entonces leemos el texto. Un texto donde Josué, después de ir cerrando su último sermón, hace una resolución al pueblo. Ahora, entonces, después de todo lo que he dicho, después de cómo les ha mostrado que ustedes están en una ciudad que ustedes no construyeron, ustedes están disfrutando de frutos que ustedes no cultivaron. Un hombre de ustedes, dice, puede humillar a 1000, pero es porque el Señor está con ustedes. Hay muchos contrastes en la explicación de Josué del capítulo 23 hasta el capítulo 24, donde el pueblo diría, qué bueno, pero es porque ha sido el Señor. Esto es nuestro, pero fue porque el Señor nos lo dio, para que ahora el pueblo tome una decisión. Y mis hermanos, Josué murió y el pacto que el pueblo se comprometió a hacer, que Josué le dijo, ustedes no lo van a poder cumplir. Josué murió. Y pues tenemos el libro de Jueces. Jueces comienza a describir cómo el pueblo, una vez de que Josué muere y todos los ancianos con él, el pueblo comenzó a vivir de la manera como cada quien quería. Entonces estamos delante del último gran líder de Israel, y esto son las últimas palabras que él tiene que decirle al pueblo. Ahora entonces, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Es lógico que les pida que lo hagan o le teman y le sirvan con integridad y con fidelidad, porque el Señor ha sido íntegro y ha sido fiel con ellos.
Les está pidiendo un reconocimiento de una respuesta ante la obra del Señor. Pero no solo queda ahí, ahora lo manda y dice, quiten los dioses de sus padres o que sus padres sirvieron. Noten cómo lo dice, al otro lado del río. Al otro lado del río, está hablando cuando cruzamos el Jordán. Al otro lado en Egipto. Y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, esta es como la idea donde ningún israelita que había visto las maravillas del Señor y en su corazón se había producido una conciencia clara de quién es su Dios, podía vivir amando a ese gran Dios y amando a los otros dioses. Esta idea de que usted no puede amar a Dios o decir que ama a Dios y ama y sirve a otra cosa es congruente en las Escrituras. Tenemos Primera de Juan para eso. Es lo mismo que está haciendo Josué aquí. Quiten a esos dioses, apártanse de esa vida, porque ustedes no pueden decir que van a seguir en esa vida amando al Señor. Es la decisión última. Interesantemente, les dice, bueno, escojan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué contraste marca Josué al pueblo? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Si usted nota, la palabra servir en esos dos textos se repite 7 veces. ¿Ven lo que dice? Verso 14. Ahora pues teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes están ahora, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el servir aquí es dedicación del alma, de tal manera que yo sé a quién estoy sirviendo. Es una devoción, es una adoración. Escojan a quién van a adorar ustedes. Escojan para quién va a respirar sus familias. Escojan para quién van a preparar sus corazones cuando el Señor conceda lo que conceda. Para quién van a cultivar sus familias para que sus hijos respiren, para que cuando ellos no estén bajo sus alas, ellos vean quién es el Señor. La pregunta es, ¿y cómo Josué va a servir a su casa? Ellos sabían que servir al Señor era adorar al Señor. Pero como no había congregación o adoración congregacional continua, la única forma que Josué sabía, cuando él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor, está diciendo es, yo me voy a encargar de que los míos conozcan al Señor. Mis hermanos, esa es una decisión que empieza desde el momento donde uno conoce al Señor. Cada creyente que conoce al Señor ha de entender cómo ha de vivir su vida para con el Señor. Y a los que el Señor les ha regalado familias, ese es el texto para nosotros hoy. Pero no solo Josué termina en esta manera. Uno de los salmos más preciosos también es el Salmo 78. Usted lo ha leído, Juan José un día lo enseñó y lo enfocó muy bien acerca de este tema de los padres ejercitando la enseñanza a los hijos. Salmo 78, 1 al 8. No lo vamos a leer porque es extenso, voy a referirme a él a ciertas porciones. Pero en el verso 5 del Salmo 78, el Señor Dios mandó a los padres. Lo que eso quiere decir es que llamó al hombre y a la mujer. Pero lógicamente sabemos que el hombre debiera de ser el que tiene el deseo y la iniciativa. Hombres, casados o no, el diseño que Dios nos ha dado desde el inicio es
iniciativa para nuestras familias. Pero obviamente, nuestro padre Adán, cuando desobedeció al Señor, el primer fruto pecaminoso que ese hombre experimentó fue decir que él no lideró a su casa ante la tentación más grande de la historia, bueno, después de la de Jesús, porque la esposa que me diste, Señor. El fruto pecaminoso que sale de Adán es echarle la culpa a la persona que estaba debajo de su liderazgo. Un hombre verdadero que guía a su familia o se prepara para guiar a una familia o tiene gente alrededor, primos, niños, como he dicho, nunca ante sus fallas culpa al otro. Asume su responsabilidad delante del Señor. ¿Usted cree que Josué lo iba a hacer todo perfecto? No. Ya estaba viejo y iba a morir. Lo que podemos concluir entonces es que Josué dedicó por muchos años el servicio a su familia. Lo que aquí está diciéndole al pueblo es que voy a dedicarme más, pero ustedes han sido testigos de lo que yo he hecho por ellos. Pero Josué definitivamente no lo iba a hacer perfecto porque nadie lo va a hacer perfecto. Pero entonces el Salmo dice que en el verso 5 que Dios mandó a los padres. Los mandó para que le cuenten a las generaciones venideras las alabanzas del Señor, las misericordias del Señor, las maravillas del Señor, dice el verso 4. El contenido del padre, del esposo a la esposa contándose es acerca de las maravillas de Dios en la vida, acerca de la fidelidad del Señor para con ellos, de las bondades del Señor diarias. Pero ¿cómo podríamos hacer eso si en lo personal ni siquiera nos hemos ejercitado en reconocer las obras de gracia en nuestras propias vidas? Lastimosamente, a pesar del poder y las maravillas que el Señor hizo en medio de Israel, Asaf, que es quien escribe el Salmo 78, siendo el tercer hombre a la mano derecha de David, dice o tuvo que recordar en el verso 40 cuántas veces se rebelaron contra él. En el Salmo 78, el Señor ordena contarle a la generación venidera para que esta generación, los hijos, pongan la confianza, dice verso 7, en Dios y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden los mandamientos del Señor. Es la misma pregunta. ¿Y cómo los padres del Salmo 78 van a cumplir eso? El pasaje no está hecho para que los papás digan, bueno, vamos a llegar al templo y ahí va a haber un ministerio de niños. Y van a tomar a Eva y se la van a llevar y ¡ay, qué dicha! Puedo por fin poner atención. Papás, yo sé que es difícil poner atención, pero yo no necesito un ministerio de niños para ejercitar mi oído ante lo que yo sé que yo necesito escuchar para luego dárselo a mi hijo. Pero los hebreos no iban a llegar, bueno, va a llegar un ministerio de niños, qué dicha, así vamos a escuchar al pastor David enseñar algo, algún canto. Tampoco esperarían que llegara allá y hubiera un grupo de hermanos que tal vez no hay ministerio, pero un grupo de hermanos que se junten y ven a los papás tan agobiados que venga, vamos a tener a los niños aquí para que los papás puedan orar juntos. La idea del Salmo 78 es que las palabras que Asaf está comunicando son más familiares que congregacionales. La forma donde estos hombres o mujeres enseñarían a sus hijos sería de manera cotidiana en el hogar. Porque como les dije, si llegaban al templo, iban a ser separados. El papá por un lado y la mamá y los hijos por otro. O inclusive si estaban en el tabernáculo podían estar juntos, pero estaban afuera donde había un montón de otra gente. Porque ni siquiera podían entrar al tabernáculo, porque el que entraba era el sumo sacerdote. Entonces, yo no estoy diciendo que la adoración a Dios no se daba de manera perfecta y santificadora.
Lo que yo quiero decir es que desde el Edén, el diseño de Dios para que su pueblo le conozca es en el hogar. Es en el hogar. Ahora, hemos hablado un poco o podríamos concluir como si fuera solo matrimonios con hijos. Pero si usted recuerda, Pablo, en la primera carta a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que uno de los rasgos del hombre que quiera ser pastor es que cuida su casa. Porque si no sabe cuidar su casa, no puede cuidar a la iglesia del Señor. Y una de las formas como el pastor cuida a la iglesia del Señor es que lo que la iglesia ve aquí es algo que pasa en el hogar. O sea, la espiritualidad de la iglesia crece, se ve que es tangible, se puede palpar por la espiritualidad de sus pastores en sus familias. Eso es un no negociable. Por eso, cuando vemos hombres que consideran el llamado pastoral, para mí, uno de los requisitos es la esposa. Necesitamos hablar con su esposa. Para mí es vital lo que la familia pueda. Y si tiene hijos más grandes, mejor. Entonces no estamos diciendo que Pablo está pensando en solo gente con hijos. Pero Pedro, el apóstol, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 7, sí deja algo muy, muy claro. Pedro le dice: ustedes maridos, convivan de manera comprensiva con sus esposas, como vaso más frágil, porque es mujer, dándole honor, porque es heredera como ustedes, de la gracia que les ha sido dada, para que sus oraciones no sean estorbadas. Yo no sé si usted lo ha notado como yo no lo notaba al principio, pero el texto da por sentado que las oraciones que se hacen en este texto, para que no sean estorbadas, son oraciones que se hacen juntas. Déjeme explicarlo. En primera instancia, el texto está hablando que si los esposos no tratan a sus esposas como deben de ser, conforme a 1 de Pedro, capítulo 3:7, evidentemente están pecando contra el Señor. Y según el Salmo 66:18, que dice: si observo inequidad en mi corazón, el Señor no me escucha. Entonces podemos decir que Pedro está diciendo que el esposo que no cuida a su esposa de manera como 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, no la trata, no pretenda al esposo que Dios lo va a escuchar. Dios no lo va a escuchar. Pero en segunda instancia, Pedro está hablando de que si el esposo no trata bien a su esposa y estos dos esposos se juntan a hacer oraciones juntos, Dios no los va a escuchar. Lo que quiero decir es que Pedro asume que las parejas cristianas oran juntos. Oran juntos. Él tiene la expectativa de que los esposos cristianos conducen a sus familias en conocer a Dios. En el texto, desde la oración. Charles Spurgeon dijo acerca de este texto, en 1 Pedro 3, él dijo: este versículo puede ser un gran estímulo para los cristianos en ser diligentes en la adoración familiar, dijo Spurgeon. Lo considero tan altamente que no tengo lenguaje para expresar adecuadamente el sentido de su valor. O sea, Spurgeon dijo: este texto es demasiado claro para los esposos en su vida familiar. Pero ¿qué nos faltaría tiempo? Diría el escritor de Hebreos, nos faltaría tiempo para hablar de Job y su adoración diaria cuando sus hijos se iban a las fiestas y él decía: voy a hacer una adoración al Señor porque no vaya a ser que mis hijos hayan pecado contra el Señor. Y probablemente ya estaban grandes esos hijos. O sea, los que tienen hijos grandes fuera de casa, papá, usted nunca deja de ser papá. Pero qué decir también de Moisés y el famoso texto en Deuteronomio capítulo 6, donde llama a las familias. O qué decir de Jacob
En Génesis 35, cuando el Señor saca a Jacob, ya al final de su vida, y lo llama a que lo adore él con su familia, y Jacob llama a su familia y dice, voten los dioses, los llama a la pureza y a la adoración. Nos faltaría tiempo, pero yo lo que espero es que quede claro que la Biblia es clara en cuanto a la adoración familiar. Ahora lo que yo quiero entonces en nuestro segundo punto, que va a ser mucho más corto, es simplemente traer a los oídos de esta congregación hombres que tienen algo que decir acerca de esto en los primeros años de la iglesia cristiana. Porque esto no es algo que se ha empezado hace poco. Esto no es algo de John Piper, esto no es algo de John MacArthur, esto no es algo de Donald Whitney, no. Esto es algo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de la iglesia. Oigan cómo un erudito del Nuevo Testamento describe la adoración familiar de los primeros cristianos en el siglo II. En temprano horas de la mañana, la familia se reunía y una porción de las escrituras del Antiguo Testamento eran leídas. Seguidas, habían himnos y oraciones de gracias dirigidas al Todopoderoso por preservarlos durante el silencio profundo de la noche. Claro, porque si estás durmiendo en esos años, uno le pide al Señor que no se lo comiera un tigre, un león, un oso. Le daban gracias al Señor por preservarlos quietamente durante la noche. Pero también le daban gracias al Señor por su bondad, por permitirles tener cuerpos saludables, lucidez en sus mentes. Y al mismo tiempo le imploraban por gracia para que los guardara de los peligros y de las tentaciones del día a día en sus almas, para que pudieran serle fiel a Él en las tareas que Él les había encomendado y que pudieran caminar de una forma al llamado, a la vocación que Dios les había entregado. Y cuando llegaba la noche, la familia se volvía a reunir y volvían a hacer exactamente lo mismo. Entonces lo que quiero decir es lo que dice Lee Coleman, es que es claro que había prácticas conscientes de los cristianos de la necesidad de pedir y rogar al Señor por su familia. Tertuliano, uno de los primeros teólogos de los 160 después de Cristo a los 225, oigan lo que él dice de los matrimonios. Tiene una alta estima el matrimonio, pero oigan lo que él dice. Ellos, el matrimonio, ora junto. Ellos cantan juntos. Ellos ayunan juntos. Ellos se instruyen el uno al otro. Ellos se animan el uno al otro. Ellos se fortalecen el uno al otro. Se canta al uno al otro con salmos o himnos, esforzándose por ver o escuchar la belleza, alabanza al Señor. Richard Baxter, uno de los pastores que escribió El Pastor Avivado o Reformado, en los 1615 a los 1651. Oigan lo que él dice cuando envía un desafío a los pastores en un tiempo de mucha persecución. De buena gana, dice Baxter, apelo a la experiencia de todas las familias del mundo. Él dice, voy a traer a sus mentes todas las familias del mundo, todas. Y esa es la primera pregunta. ¿Quién utilizó alguna vez estos deberes? La oración, la lectura, el canto. ¿Quién utilizó alguna vez estos deberes en serio, dice Baxter, y no encontró los beneficios? ¿Qué familias son en las que prospera la gracia y la mentalidad celestial, sino las que utilizan estos deberes? Ahora lo que él dice. Comparen en todos sus pueblos. Comparen en sus ciudades y en sus aldeas. Comparen las familias que leen la Escritura, que oran y alaban a Dios. Compárenlos a ellos con quien no lo hacen y vean la diferencia. ¿Cuáles de ellos abundan en la impiedad, en los juramentos falsos, en maldiciones, en borracheras, en fornicaciones, en mundanalidad y en cosas semejantes? Y compare cuáles andan en la fe, en la paciencia, en el dominio propio,
en el amor, en el servicio, en la templanza, en la generosidad, en el arrepentimiento y la esperanza. Y dice Baxter, la diferencia no es difícil de notar. Mis hermanos, se nota una familia en decadencia espiritual, un matrimonio en decadencia espiritual, hijos con necesidad de espiritualidad en su hogar, hombres, mujeres que quieren casarse, pero se nota su decadencia espiritual. Finalmente, nada más voy a mencionar a Matthew Henry, y él dijo esto: la verdadera reforma empieza en la iglesia, empieza en los hogares. Dice Henry, porque las iglesias se componen en unidades familiares. Desde las familias, con hijos o sin hijos, todo lo demás que esté en eso es donde empieza la iglesia a cambiar. ¿Se acuerdan cuando vimos Éxodo en la Pascua? Que el Señor le dijo a Moisés que lo que están viviendo lo repetirían a sus hijos. Cuando el hijo le pregunta, ¿y por qué hacemos esto? Y en aquel momento enseñábamos que lo que pasa en el hogar o en lo personal en cuanto a Dios, y yo vengo el día del Señor y me reúno congregacionalmente, ahí exponencialmente yo disfruto más al Señor. Con este punto, quiero que quede claro que la adoración familiar, la espiritualidad en el hogar, no es cosa de la Biblia como tiempos antiguos. Hombres como los que mencioné, y podría mencionar más que no mencioné acerca de este valor. Termino con uno pequeño nada más, de Martin Lloyd-Jones. Cuando él muere, su esposa dice, viuda obviamente, que cuando se reúnen a adorar, porque la oración era recurrente en la casa de los Jones, dice su esposa viuda a su biógrafo, que es el pastor asistente de Martin Lloyd-Jones, le dice, ¿sabes que cuando estamos en adoración familiar es cuando más extraño y noto la muerte de mi esposo? ¿Te puedes imaginar, hombre o mujer? Porque voy a mencionar eso muy rápidamente, yo aquí no estoy esperando. Pero hombres o mujeres, ¿te puedes imaginar que eso se diga de nosotros cuando ya no estemos en ese mundo? Que tu esposa, tu esposo diga, cuando yo estoy adorando al Señor es cuando más extraño, es cuando más noto su ausencia. El último punto, y voy a dedicarme el poco que queda a hablar acerca de los elementos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo practicamos esto? Muchos me han escuchado hablar y me seguirán escuchando hablar de esto. Hay 3 elementos sencillos. Lea la Biblia, ore la Biblia y cante. Lea la Biblia, ore la Biblia y cante. Cuando hablamos de leer la Biblia, yo estoy hablando de leer la Biblia pasaje por pasaje, verso por verso, continuamente. Háganlo juntos. Aquí hay un tema donde hay familias que tienen más ritmos que otros, unos leen más rápido, otros leen más despacio. Bueno, eso es parte del crecimiento en la adoración familiar. Si hay niños pequeños en casa, si los abuelos tienen al nieto, usen Biblias de niños. Pero una de las cosas es que usted y yo tenemos que leer la Biblia como si fuera la palabra de Dios, no como si estuviéramos leyendo la guía de teléfonos, que se lee como con un aburrimiento, como con una... ¿Será que papá o será que el cónyuge realmente cree que esto es verdad? Por la forma como se lee. Léalo lo mejor que usted puede hacer, con la mejor habilidad que usted tenga, pero lea la Biblia. La idea es que al final de sus vidas y de la mía, podamos leer la Biblia completa. Póngase a pensar usted en su vida, ¿cuántos capítulos ha leído usted con su cónyuge?
o con su primo, o con su hermano, o con sus sobrinos, o con sus nietos, o como usted quiera llamarle cerca. Y si lo ha hecho, siga. Leer la Biblia, orar la Biblia, ya ustedes han escuchado varias cosas acerca de esto. Orar la Biblia en este sentido implica que dentro de la oración familiar, mientras leemos, podemos orar por alguien. Estamos leyendo la mujer samaritana que necesita conocer al Señor. Si tienen niños pequeños, podemos preguntarle a los niños pequeños, y conocemos a alguien en el vecindario por el cual podamos orar que necesite vida como lo necesita la mujer samaritana. Sí, una amiguita de Eva ahí el barrio, sí. Y uno comienza a orar, involucra, así en el trabajo, así con, no solo un tema con los niños, es un tema de cuánto usted se nota, conoce a su cónyuge, cuánto usted le pregunta por qué puedo orar. Y finalmente, que más me gusta a mí es el cantar. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo abunda en nosotros y que esa palabra de Cristo que abunda en nosotros se exprese por medio de cantos, himnos espirituales. Efesios capítulo 5, versículo 19, dice exactamente lo mismo. ¿Qué podemos concluir a partir de esos dos textos? Dios quiere que usted y yo le cantemos. Él quiere que usted y yo le cantemos. Como la primera canción que cantamos a capela. Usted escuchó la voz, qué lindo suena. Le digo a Nadia que estas canciones yo no las escogí, las escogió Juanjo. Y le digo a Nadia, ¿no fue el mejor escenario para mí? Tan reverente, tan solemne, apenas para hablar de adoración familiar, le digo a Nadia. Pero el punto es que puede ser flexible, usted puede tener un playlist. Si las canciones que usted va a cantar, porque usted lee, ora y canta todo al mismo tiempo. Si usted va a cantar, no ponga canciones nuevas, porque va a tener que tener la letra. Lo mejor es cantar canciones que cantamos, yo recomiendo que cantemos en la iglesia, así uno se las aprende. Si alguien de la familia en la que usted está toca un instrumento, toquen el instrumento, es un buen momento para servir a la familia. Otros, como la mía, cantamos a capela, y no es porque cantemos bien, cantamos horrible y nos tropezamos. Y yo a veces le digo a Eva, no, es que mamá se está adelantando, vamos a volvernos un poquito y volvemos a empezar. Es también una libertad la a capela. El punto es que usted puede y debe, si usted me permite, tomando los dos textos, decirle, usted tiene que cantar. Usted tiene que cantar. Ahora, como ustedes ven, no hay preparación para la adoración familiar. Esto no es mucha ciencia. Usted lee, ora y canta. Así de simple. No menos de 10 minutos dura eso. Ahora, si el Espíritu los aviva, sigan. Spurgeon hablaba con Matthew Henry acerca de esto, o estaba de acuerdo con Matthew Henry cuando decía, y dice Spurgeon, cuando una familia tiene oraciones juntos, dice, eso es bueno. Dice Spurgeon, pero cuando ellos oran y leen la Biblia, eso es muy, muy bueno. Dice, pero cuando ellos oran, leen la Biblia y cantan, eso es lo mejor de todo. Esos son los elementos, decía Spurgeon, que debía de tener una adoración que debiéramos de desear o perseguir. Ahora, en medio de leer, cantar, orar, usted puede agregar otros elementos, como la memorización de los versículos bíblicos. Tengo la historia que don Jorge me contó acerca de Feli, un día que se quedó en la casa. Y dice, abuelo, tenemos que ver el versículo que me toca. Y toparse a un niño tan pequeño, sabiendo que tiene un versículo y pidiéndole al hombre que está en ese momento, ayúdame a recordar, eso es un tesoro. Eso es un tesoro. Y nos pasa de cualquier forma, de cualquier momento, en todo lugar. Puede ser la memorización, pueden leerse biografías de hombres o mujeres de la fe, y uno es animado a leer biografías. Pero déjeme darle ya 3 elementos importantes, mis hermanos. Primer elemento,
sea breve. Sea breve. Esto no es un sermón, esto no es un estudio bíblico, esto no es una exposición catedrática donde usted tiene que mostrarle a su familia, esposo, que usted sabe. Y si su esposa sabe más, donde usted quiere que ella tiene que saber que yo sé más que ella. Esto no es una competencia, esto no es un recital. Sea breve para que la experiencia no sea tediosa y no sea cansada. Un buen uso del tiempo, con cronómetro si quiere, de leer, orar y cantar, dura menos de 10 minutos. Sea breve. Yo sé que eso todo lo entienden, pero hay algo que yo creo que a muchos de nosotros nos va a costar, y es busque la regularidad. Busque que su familia tenga tiempo durante la semana. Mis hermanos, este ejercicio, esta disciplina espiritual no es una actividad. Este es un estilo de vida que papá, mamá, esposo o esposa tienen por aparte. Y como familia se juntan a hacer algo que los dos por aparte hacen. Los dos por aparte leen, cantan y oran. Es la vida espiritual de la familia. Es un medio para experimentar y conocer a Dios. Usted no quiere que sus hijos o su cónyuge solo lo vea a usted o a mí el día del Señor o en los días designados para ese ejercicio de adoración familiar con la actitud más cristiana del mundo, pero el resto de la semana ni lee, ni ora, ni canta, ni sirve, ni le importa. Ese es el cuidado que hay que tener. Entonces, busque tiempo donde para su familia sea sencillo. A algunos les funciona en la mañana, en el desayuno, mientras están desayunando. A otros les funciona en la cena, a otros antes de ir a dormir, antes de dormir, como usted quiera. Si a usted le cuesta tener sueño, usted puede leer la Biblia y le puede dar sueño. Eso es mejor que estar viendo una pantalla y estar perdiendo el tiempo, que por estadísticas científicas quita más el sueño. Sea breve, busque disciplina, regularidad. Y 3, sea flexible. O sea, lo que quiero decir es que cuando la familia encontró el tiempo, puede ser que ese tiempo se interrumpa. Tal vez no se da todos los días en el lugar donde yo quisiera. Pero si a la familia le funciona más en este lugar, yo quiero hacerlo en este lugar. Tal vez yo quisiera en la semana que fuera lunes, pero a mi esposa le funciona que sea viernes, entonces lo vamos a hacer viernes, porque no es un tema que se trate de mí. Es un tema que Dios ha provisto para que la familia lo busque a Él un día. Que no estoy animando aquí, lo cual animaría a que fuera todos los días. Pero busque el tiempo que sea flexible. Usted puede hacerlo cuando viene de su casa a la iglesia. Por eso estoy diciendo que esto no es un tema con hijos o matrimonios. Cualquiera de nosotros, antes de llegar aquí al servicio a las 10 de la mañana, se monta en su carro, puede leer un texto bíblico que usted tenga en su mente, lo parafrasea, viene orando ese versículo y viene cantando solito, y usted está ejercitando una disciplina espiritual. Si usted viene y le hace raya a 5, 3 personas, vengan todos haciendo exactamente lo mismo. Solo usted sabe si siente en su corazón que eso le da vergüenza. Solo usted sabe si eso es así. Termino, iglesia. Josué sabía lo que implicaba estar en una tierra llena de ídolos falsos que lo tentarían a él, a su familia, a sus hijos, a alejarse y abandonar al Señor. Él sabía. Él le dice al pueblo: ustedes no podrán servir al Señor. Les dice en el versículo 19. Josué lo que está diciendo es que él sabe que adorar al Señor no se puede por nuestras propias fuerzas. No es natural, ni nosotros queremos hacerlo, sino es que el Señor, por su gran misericordia con que nos amó en Cristo Jesús, puso su Espíritu en nosotros para que ese Espíritu avive el alma y la mente con deseos de adorar al Señor, y la adoración comienza a ser posible para nosotros. Josué sabía que él solo podía depender
del Señor y noten que al final de su vida, Josué va a adorar al Señor porque sabía que desde el día 1 Dios le dijo: y meditarás en esta ley de día y de noche. Entonces Josué sabía que lo único que él tenía era la palabra de Dios, que Dios le había dicho que se invirtiera toda su vida. Entonces animo a quienes no lo están practicando que empiecen hoy mismo. A los que lo están haciendo, yo les quiero recordar que perseveren. La labor que hacemos en la oración familiar, iglesia, no es en vano. Puede ser que delante de otras personas no se vea, puede ser que no se ve como uno se imagina, que uno quisiera que o el cónyuge no se duerma, o que uno mismo no se duerma, o que los hijos se queden queditos como están ustedes ahorita. Pero no se puede a veces. Pero aún cuando es así, no pierdas la fe. Puede ser que haya momentos donde nos preguntemos: ¿realmente esto vale la pena? Es real. La pereza, el cansancio, todo. Es la misma tierra en la que estaba Josué. Es la misma tierra. Es la misma idolatría. Es la misma oración a otros dioses falsos en los cuales nosotros nos vemos tentados todos los días. Pero aún cuando estamos perseverando en eso, el único que ve que es nuestro Dios, Él es glorificado y Él se deleita ver a sus hijos adorarle en sus hogares. Y a los que no tienen aún familia, puedes leer, orar y cantar. Para cuando el Señor te dé un cónyuge, ya vas a saber lo que es eso. Pero a la misma vez nos hago un reto a las familias. Abramos las puertas de nuestros hogares para que los hermanos o hermanas que no tienen cónyuges puedan participar de una oración familiar. Abramos las puertas de nuestras familias. Y ahora los esposos y esposas, yo estoy seguro que esta disciplina espiritual va a traer unidad y crecimiento a ustedes. Juntos, yo estoy completamente convencido. Pero ¿saben algo, iglesia? Esto no debe de hacerse por los hijos. Ellos no pueden ser la motivación. Ellos no pueden ser el deseo primario por el cual Dios es adorado en las familias. Eso es idolatría. Ellos no pueden hacerlo. Ellos no son dignos de eso. Dios debe ser la motivación y el deseo primario del hogar. Que hoy salgamos de aquí proclamando las palabras de Josué. Escojan hoy, iglesia, a quién van a servir. Que podamos salir diciendo: yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por darnos vida hasta ahorita y darnos fuerza y concentración. Gracias por tu palabra. Te pido para que tu iglesia sea afianzada en la práctica espiritual de que tú mereces ser adorado en todo momento por nuestras familias de múltiples maneras, pero entre esas un tiempo específico donde nos sentamos, cultivamos nuestras almas en la palabra, oramos tu palabra y cantamos, Señor. Ayúdanos que la vergüenza se quite, el temor se quite, la incredulidad se quite. Solo tú lo puedes hacer, pero confiamos en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.